estás? Y Dios te bendiga, mi amado hermano, en este domingo que nos ha regalado el Señor. Como ya veíamos, un día importantísimo para la fe cristiana y para muchos, dentro de los que me incluyo, con el culto más importante del año, el culto de resurrección. Si el viernes es importante la crucifixión, también la resurrección es sumamente importante por todo lo que significa para nosotros como creyentes. Así que hoy vamos a compartir la palabra sobre este importante tema. Y te estoy invitando a ir allí a Lucas capítulo 24, y aunque vamos a leer los versículos del 1 al 6, le estoy exhortando a que lea Lucas 24 porque vamos a ver varios pasajes de este capítulo. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 6, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gracia y tu misericordia, y gracias, Señor, porque Jesús murió, pero también resucitó. Tu justicia, Señor, quedó satisfecha, y nosotros ahora tenemos entrada delante de tu presencia, Padre, y sobre todas las cosas también somos partícipes de la resurrección futura. Gracias te damos, Padre. Abre las Escrituras ahora y ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en otras ocasiones nos hemos referido al asunto de la resurrección. Lógicamente, hoy es un día muy importante y voy a hablarte bajo el título Mira al resucitado. La resurrección es un elemento vital en el surgimiento de la fe cristiana. Es el milagro base de la fe cristiana. Entender este asunto, más allá de las evidencias o de todas las evidencias históricas que se le presentan a las personas, es un asunto que implica no solamente el conocimiento de la evidencia, sino también que Jesús se revele a las personas para que ellos tomen su propia decisión. Y cuando digo que se revele, me estoy refiriendo a que la finitud nuestra y el pecado hacen que para nosotros sea imposible obtener un adecuado conocimiento de Dios a través de nuestros esfuerzos humanos o de nuestro simple razonamiento. No es que estas cosas no estén involucradas, pero no constituyen el 100% de cómo llegamos a conocer a Dios, sino que Dios en su misericordia se da a conocer a través de la encarnación de ese Hijo y de todo el ministerio que llevó adelante, que incluye su muerte, resurrección y ascensión, y también la iluminación por el Espíritu Santo de nuestra mente y nuestros corazones, para que lleguemos a conocer al Hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios siempre trata con las personas y hará, hermano, que nosotros seamos sensibles al trato de Dios y que tomemos nuestras propias decisiones. En este pasaje de Lucas 24 que acabamos de leer, yo quiero que tú veas varios elementos que nos muestran la resurrección que nosotros necesitamos urgentemente en nuestras vidas para enfrentar el momento dentro del plan de Dios que nos ha tocado vivir. Yo quiero recordarte algo. Culturalmente hay un retroceso al paganismo presente en los tiempos de Jesús y de la iglesia primitiva. En otras palabras, cada día nuestra cultura, lejos de progresar hacia una revelación y una relación con el Hijo de Dios, lo que hace es todo lo contrario, sino que va regresando a aquellas antiguas prácticas y creencias
que en un momento determinado Jesús tuvo que enfrentar. Somos, hermanos amados, y antes de venir a Jesús, incrédulos hasta los tuétanos con relación a la resurrección de Jesús. Y nos perdemos una serie de cosas. De hecho, ni siquiera hablamos mucho de este asunto, aun cuando la vida cuando la meta al final, aparte de tener una relación con Dios y entrar en la presencia de Dios, esa es la meta final, pero esa meta final incluye la resurrección de nuestros propios cuerpos. Entonces, no creer en la resurrección de Jesús y todo lo que implica y las enseñanzas que podemos obtener de ellas equivale a tener una fe vana y una esperanza falsa. Porque si Cristo no resucitó, hermanos, nosotros tampoco lo haremos. Así que déjame darte en esta mañana brevemente, es lo que voy a hacer, compartir contigo, estos elementos que necesitamos para que medites en ellos y decidas lo que vas a creer con tu vida. En primer lugar, nosotros necesitamos ver la tumba vacía. Los versículos del 1 al 3 de lo que acabamos de leer ahí dice que las mujeres fueron el domingo en la mañana, muy de mañana, dice la Escritura, al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando yo me refiero a que necesitamos ver, entiéndase, la tumba vacía, no me refiero a que usted vaya personalmente a la tumba de Cristo. Me refiero que vea el milagro de la tumba abierta ante tantos testigos. Recuérdese leer Lucas 24 y todos los pasajes paralelos. Y quiero enfocarme especialmente en esta hora en la expresión hallaron removida la piedra. Lógicamente, usted puede pensar que la piedra fue removida para que Jesús saliese, pero si usted lee, como le decía, un poquito más el capítulo 24, se dará cuenta que el Cristo resucitado no lo iba a detener una piedra dentro de la tumba, ni siquiera hacía falta que la piedra fuera quitada. La piedra fue removida, hermano, para permitir que las mujeres miraran adentro y se cercioraran de que Jesús no estaba allí. La piedra era un obstáculo en el camino de fe de estas mujeres y del resto de los discípulos. Debió haber bastado, con todo el tiempo que los discípulos estuvieron con Jesús durante 3 años, debió haber bastado con la palabra de Jesús. Pero Él sabe que nuestra propensión es a la incredulidad. Entonces, esta piedra había sido sellada con el sello de Pilato el gobernador, y delante de esa piedra, cuidando la tumba, había una guardia romana para vigilarla. Sin embargo, la Escritura dice que la piedra fue removida. Mira, hermano, mirar la tumba vacía nos dice que es incongruente buscar en la tumba al que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Es fácil olvidar aquellas cosas que no creemos. Las grandes piedras, para usar como analogía este asunto, puestas en el camino de Cristo y su causa por parte de los enemigos de Dios y de la fe, estorban para que nosotros no veamos al Señor crucificado, pero sobre todas las cosas para que no veamos al Señor resucitado y creamos durante toda la vida que este mundo caído es lo único que hay. Pero si a ti te interesa ver la tumba y saber lo que realmente pasó, Dios se va a encargar de quitar del camino de tu vida todas las piedras que el enemigo ponga, que la cultura ponga, que los hombres de este mundo y las tinieblas pongan, para que tú le veas a Él. Ahora la pregunta grande y desafiante es: ¿le vamos a creer a Dios cuando quite la piedra? Eso nos lleva a un segundo elemento. Necesitamos una nueva percepción de las Escrituras. La Biblia dice en el versículo 27, allí cuando Jesús se encuentra con estos dos caminantes hacia Emaús y dice, con discípulos, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y en el versículo 32, hablando allí, esos discípulos, dice, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras.
todo lo que ellos tenían que saber acerca de Jesús y de todo lo que estaba aconteciendo lo decían las Escrituras. Una de las cosas que usted lee ahí es la confusión. No era que los discípulos no creyeran en Jesús prácticamente, sino que había una confusión sobre cómo debían ser las cosas. Todo lo concerniente a la resurrección, las Escrituras lo declaraban, y es ahí a donde nosotros tenemos que mirar. Si, hermano amado, las Escrituras no son veraces en cuanto al asunto de la resurrección, entonces ninguna fuente lo es. ¿Sabe cuál es nuestro problema y dónde estriba? En que queremos convencernos a nosotros mismos y a otras personas con argumentos humanos, o pensar que la resurrección de Jesús es un hecho cultural folclórico de la antigüedad. Miren, Jesús no le dijo a estos discípulos: mírenme, vean, yo me parezco a Jesús y como yo soy, no le quepa la menor duda. No, la Biblia dice que Él le declaraba las Escrituras, y la Biblia dice que Él abría las Escrituras. En otras palabras, hay un llamado a creer las Escrituras y a declarar las Escrituras. Ahora, alguien puede decir, como tenemos mucho dentro de nuestras congregaciones, el problema es que ahora las cosas son distintas y la gente es diferente. Hermano, las cosas no son distintas y la gente tampoco es diferente. El problema está en nosotros, que no acabamos de creer esa bendita palabra que nos ha sido dada como el fundamento de nuestra fe. Hasta que yo no lo crea, es difícil que otros me crean. Mire, amado, le pongo un ejemplo. Cuando Pablo llegó a Atenas, habló con los grandes eruditos de esta ciudad. Y por cierto, los eruditos de esta ciudad, como los de ahora, son pecadores y están perdidos igual que cualquier hombre. Y él les habló de la resurrección. Él no les habló de filosofía. Hechos 17 o 18 dice: y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. Y ahí está lo que predicaba Pablo, dice, porque predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren, el instante más negro de su vida, cuando usted se siente triste y decepcionado, Dios te va a hablar a través de las Escrituras. Ese era el momento por el cual estaban pasando los discípulos, por la percepción que tenían. Tenían una percepción equivocada de cómo iban a ser los asuntos con Jesús. Y Jesús lo que hace es trasladarlos nuevamente a las Escrituras para que vean la realidad de Dios. No deje, hermano, que el diablo, con las circunstancias, les robe con la oscuridad lo que Dios ha revelado en su palabra. Las Escrituras tienen todo lo que usted necesita para saber del plan de salvación y la voluntad de Dios para su vida. Si las Escrituras son seguras, hermanos, en cuanto al milagro de la fe cristiana, entonces son confiables en cualquier otra área. Por eso es importante que tengamos en cuenta el asunto de la resurrección. Cuando Dios habla con su palabra, no hay agua que apague ese fuego que enciende la Escritura. Si de veras a ti te interesa ver en la palabra de Dios todo lo concerniente a Dios, esas palabras van a arder en tu corazón y en tus huesos. Fue lo que Jeremías dijo en algún momento. Jeremías 29 dice: no me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, de sufrirlo, pero no pude. Mire, amado, no solamente necesitamos una nueva percepción de las Escrituras, necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto. Lucas 24:45 dice que Jesús le abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen las Escrituras. La indiferencia de las personas ante un acontecimiento como la resurrección en la actualidad, la resurrección de Jesús, estriba mi modo de ver en que la mayoría de la gente quiere un Jesús tradicional e inventado a nuestro gusto. Si usted lee el capítulo 24, se dará cuenta que la mayoría de la gente tenía una idea preconcebida de cómo tenía que haberse comportado Jesús. Tenían las Escrituras, pero no la comprendían, o como ahora sucede con mucha gente, simplemente la tenemos, pero no la aceptamos. Jesús les recordó ahí en este pasaje a sus discípulos que el Cristo debía padecer y resucitar, y a partir de ese momento eso era lo que ellos tenían que predicar junto con el arrepentimiento. Y ese, amado hermano, es el entendimiento primario del plan de salvación. Esto tiene que ser grabado con fuego en nuestros corazones.
no lo que dice la cultura respecto a Jesús. Lo que dice la cultura con respecto a Jesús puede tener muchos seguidores y muchos likes, no sé, en Facebook, pero no es lo que dijo Jesús. Eso es como estar tan engañado como lo estaban los discípulos en su momento con relación a Jesús. El entendimiento le fue dado y nos es dado a nosotros para que comprendamos toda la verdad con relación a la persona de Jesús. Mire, usted necesita tener un corazón dispuesto y sensible al fluir del Espíritu Santo para conocer al Cristo resucitado. Nuestros prejuicios y opiniones preconcebidas hacen que nos quedemos muchas veces sin el entendimiento de un cúmulo de cosas de las Escrituras y que le hagamos caso al diosito cultural que nos hemos inventado. No estamos aquí para eso. La resurrección no es un asunto cultural, no lo creo a mi forma y a mi manera. Las Escrituras lo revelan absolutamente todo y nosotros necesitamos pedirle a Dios cada día que abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos mirar no solamente lo que tenemos al frente, sino para que podamos mirar y profundizar en las maravillas de su ley. Y quiero terminar leyéndote una declaración del pastor John Piper, y él dice lo siguiente: las llaves de la muerte estaban colgadas en el interior de la tumba de Cristo. Desde fuera, Cristo podía hacer obras maravillosas, incluyendo levantar a una niña de 12 años de edad de la muerte y a 2 hombres de entre los muertos. Eso está allí en Marcos capítulo 5, 41 y 42, Lucas 7, 14 y 15 y Juan 11, 43 y 44. Se está hablando de la viuda de Naín, está hablando de Lázaro, está hablando de la niña que fue resucitada. Si alguien iba a ser resucitado de los muertos para nunca volver a morir, Cristo tenía que morir por ellos, entrar en la tumba y tomar las llaves y abrir la puerta de la muerte desde adentro. Medite por un momento en lo que dice este hombre de Dios. Así que, si usted solamente piensa en el aquí y en el ahora, que es la mentalidad que tiene mucha gente, y en lo que te ofrece este mundo y su cultura, deberías repensar un poco dónde está y hacia dónde va tu vida en asunto de eternidad, porque la resurrección de Jesús nos dice que lo de este mundo es transitorio y no tiene poder en asuntos de eternidad. Así que, amado hermano, te estoy llamando en esta mañana, no yo, sino el Señor. Mira al Cristo resucitado y serás edificado en lo que realmente al final tendrá valor en nuestra vida. Dios te bendiga. Y oro en esta hora. Padre, te agradecemos por este domingo, Padre, y por todo lo que significa para nosotros. Gracias, Jesús, porque fue tu sacrificio delante del Padre, y aceptos por tu justicia, Jesús, somos ahora ante el amado. Gracias, Dios, por tu gracia y tu misericordia y tu bendición para con nosotros. Ayúdanos, Dios, a caminar contigo y en tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana.